Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Servín Gómez y a continuación les voy a hacer una presentación de las características o elementos generales que debe de tener una base de datos. Para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de computadora puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesiten. Ahorita es un poquito complejo entender este término, pero conforme termine este video se van a dar cuenta de las características y para qué nos sirve cada una de ellas. ¿Cuáles son los elementos que componen una base de datos? Bueno, en primera instancia debemos de conocer lo que es una tabla. Una tabla se refiere a un tipo modelado de datos donde se guardan los mismos y estos son recogidos por un programa. Esto es muy similar a una estructura que se maneja en hoja de cálculo, como por ejemplo en Excel. Podemos ver en esta parte que se compone de dos partes, tanto de un campo como de un registro, ¿de acuerdo? En donde el campo prácticamente es la columna y el registro es la fila. Pero, ¿qué es un registro? El registro va a representar un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Se puede imaginarse que son una forma de filas y columnas de los campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. ¿Qué es un campo? Es una unidad básica de una base de datos. En el siguiente ejemplo nos va a quedar un poquito más claro cuándo es un registro y cuándo es un campo. Por ejemplo, en esta tabla que podemos ver aquí es una tabla de empleados. Si se fijan, la columna van a ser los campos de la misma base de datos. ¿Qué van a tener estos campos? Pues en este ejemplo, los empleados van a ser las características y o atributos que tienen cada uno de los datos que forman parte de la base de datos o de la tabla en este caso. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo está el identificador del empleado, la fecha de ingreso, el nombre, el apellido, el departamento y el salario. Si se fijan, los campos son las características y o atributos que pueden tener los datos de la tabla. Y las filas, si se fijan, ya son los datos particulares de todos y cada uno de los elementos que componen la base de datos. Pero, ¿qué es un dato? Un dato es una característica o un objeto o entidad que adquiere un valor. Por ejemplo, si se piensa en un dato, en los datos asociados a un estudiante, por ejemplo, puede ser la entidad del estudiante, podemos identificar datos como su nombre, su edad, su sexo, estado civil, etc. Es decir, todos aquellos elementos que forman parte o caracterizan al mismo dato como tal. Estos van a tener ciertos tipos de datos, ¿de acuerdo? Estos en diferentes bases de datos se pueden utilizar algunos de ellos, como por ejemplo el tipo texto. El tipo texto no es otra cosa más que un texto de una cadena de caracteres alfanuméricos. Pueden ser tanto letras como números. En el tipo numérico solamente va a almacenar tipos de datos como tales numéricos o números. Existe otro, el alfanumérico. Aquí podemos nosotros introducir el autonumérico. Es un valor numérico como tal y se incrementa de manera automática conforme se van almacenando algunos registros. Por ejemplo, esos datos tienen que ser únicos y exclusivos. Por ejemplo, el número de cuenta de un alumno es único y exclusivo para él. Cuando se registra en una base de datos, este número no cambia, sino que va aumentando de uno en uno de acuerdo a cómo esté configurada la base de datos. También podemos insertar una fecha hora. Estos van a introducir por obviedad un año, el año y la hora, dependiendo si así lo queremos configurar dentro de la base de datos. También existe el campo memo. ¿Cuál es la diferencia con respecto al de texto? Bueno, es que este se refiere a de que solamente va a ser un poquito más largo. Por ejemplo,
si vamos a poner alguna descripción del alumno, como por ejemplo, se me ocurre los hobbies que puede tener el chico o qué es lo que hace en tus tiempos libres, pero de una manera más descriptiva, aquí en ese tipo de dato lo podemos colocar. El tipo de moneda, como su nombre lo dice, nos va a permitir almacenar única y exclusivamente cuestiones de moneda. Después nos encontramos el tipo de campo lógico. Este va a representar un sí o un no inmediatamente, porque esto, ¿qué es lo que quiero decir esto? Es solamente si esto va a estar encendido o apagado o simplemente queremos tener la opción de que sea un sí o un no. El objeto lee es un objeto que se utiliza mucho en las bases de datos cuando, por ejemplo, podemos meter un documento en SWF o Flash o una imagen un poquito más pesada o una animación. Este tipo de datos nos va a permitir almacenarlos dentro de la base de datos misma. Existe también el hipervínculo, que este no va a ser otra cosa más que va a ser un enlace a una página web o alguna dirección dentro del hipervínculo. ¿Cómo puede ser? Va a ser de tipo texto, de dirección o subdirección. También hay un concepto que se maneja mucho en las bases de datos, como por ejemplo, ¿qué es la información? La información pues es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto o del sistema que recibe dicho mensaje. El sistema de información también es muy importante, un concepto que si bien el anterior y este no forman parte tanto de la base de datos, pero son conceptos que se deben de manejar cuando utilizamos bases de datos. El sistema de información no es otra cosa más que un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos, organizados y listos para su posterior uso. Un archivo, ¿qué es un archivo? No es otra cosa más que un fichero o un conjunto de bits almacenado en algún dispositivo, cual puede ser dentro de un disco duro o del mismo disco duro de la computadora. Carpeta, pues es un espacio que se encuentra dentro del disco duro donde se pueden almacenar y organizar los archivos. El campo, como lo habíamos dicho en láminas un poquito más adelante, no es otra cosa, en las bases de datos es un campo, es la mínima unidad de información a la que se desea acceder. En ellos y el conjunto de ellos van a formar un registro. Pero, ¿dónde se utilizan las bases de datos? Pues las bases de datos se pueden utilizar en pequeñas, medianas, grandes empresas o personas que realicen o personas particulares que manejen una gran cantidad de información, en los cuales les va a permitir que la misma se encuentre almacenada y organizada de una mejor manera. La información como tal almacenada no solamente nos sirve para que esté ahí, sino que también le podemos dar un uso a la misma. He ahí los siguientes conceptos que vamos a manejar. El primero de ellos es el formulario. El formulario no es otra cosa más que una ventana en donde nos va a permitir almacenar la información. La consulta, si ustedes han manejado alguna base de datos, se pueden percatar de que una consulta es cuando queremos saber unos datos específicos de toda esa información que está almacenada. Para ello nos sirven las consultas y son términos o instrucciones que se utilizan en todas las bases de datos para poder realizar la misma. Pero la información también ahí almacenada como tal no dice nada. Para ello de vez en cuando debemos de hacer un informe. Pues nos va a permitir la capacidad de poderlos, puede ser una consulta o una estructura, una información un poquito más particular, lo podemos tanto ver en pantalla como lo podemos imprimir. Para eso nos van a servir los informes. Pero, ¿cuál será la utilidad de las bases de datos? Bueno, la primera, pues que nos va a permitir agrupar todos los datos relevantes de una empresa en un solo lugar. Es difícil, como se manejaba anteriormente de los sistemas de información, cuando manejábamos grandes archivos de papel. Lo que nos va a permitir este tipo de bases de datos es que los vamos a poder tener de una manera digital y de una manera un poquito más rápida, sin tanto volumen. Evitar la redundancia.
la inconsistencia de los datos. Esa es una de las características que debe tener una base de datos, en las cuales un registro debe de ser único e irrepetible. Por ejemplo, hablando del caso de los alumnos que manejábamos al principio, en solamente debe existir un solo alumno, la misma persona, con un mismo número de cuenta. Otra cosa es que lo que mencionaba hace un momento es que toda la información se encuentra en un solo lugar. Si recordamos anteriormente a los sistemas de información cómo se almacenaba esta, pues bueno, pues en papel y cada uno de sus folders y estaban almacenados dentro de un archivero. Esto nos va a permitir precisamente una de las ventajas o una de las utilidades que tienen las mismas bases de datos. Nos va a permitir compartir los datos, lo que significa que varios usuarios puedan hacer el uso al mismo tiempo. Regresemos un poquito también a lo que les comentaba ahorita, de los folders, ¿no? Cuando estaba en un registro, en un archivo y sacábamos el expediente de un alumno, pues en ese momento solamente la podía ocupar una sola persona. En las bases de datos ya no va a poder, ya no es así. Si una o dos o cuatro o muchas personas quieren ver la información de ese mismo alumno, pues la pueden consultar sin ningún problema. No necesariamente tiene que estar abriéndola, viendo esa información una sola persona. Cuando la puede estar viendo, pues otras mismas. En general, estos son los elementos que se utilizan dentro, o los conceptos más bien, de lo que son las bases que componen una base de datos. Esta tiene un poquito más de funciones, pero para propósito o objetivo de este video, pues es solamente dar una introducción muy breve de los elementos esenciales que se utilizan dentro de las bases de datos. Sin más por el momento me despido, nos estaremos viendo en algunos otros videotutoriales, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Hasta luego.